ustedes ven proyectado ahí es obviamente lo que había estado pendiente respecto a la parte teórica sobre el metabolismo de la bilirrubina, ¿no? Sobre el tema que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Entonces, bien, para que ustedes vean que la bilirrubina tiene una especial interacción, por así decirlo, con el metabolismo de la hemoglobina, como ustedes ven en la primera parte del lado izquierdo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la hemoglobina que viene en el glóbulo rojo ya antiguo, cuando ya pasa la vida media del glóbulo rojo, esta hemoglobina pues se separa en sus dos porciones, como ustedes ven, ¿no? La porción del hemo y la porción de la globina, ¿no? Recuerden que eso se da ¿en dónde? En el vaso, ¿no? Entonces esas porciones que quedan libres de hemo viajan inmediatamente hacia la circulación general, y en la circulación general, por un proceso enzimático por medio de la hemooxigenasa, esta se transforma en la que ustedes ven ahí denominada biliverdina, ¿sí? Entonces la biliverdina viene a ser el sustrato previo para todas las bilirrubinas. La biliverdina, por acción de una reductasa, como ustedes ven ahí, se transforma en la denominada bilirrubina indirecta, no conjugada o liposoluble. ¿Ya? Ahora, recuerden que esa bilirrubina indirecta, no conjugada o liposoluble que ustedes tienen en el plasma, al tener la característica de ser liposoluble, ¿se podrá mezclar con el plasma fácilmente? No, porque obviamente el plasma es agua y esta es liposoluble. Entonces necesita unirse a un tipo de proteína que obviamente es la albúmina, ¿sí? Entonces, lo que ustedes cuantificaron el día martes en las bilirrubinas indirectas de sus compañeros no era nada más que fracciones de esta bilirrubina indirecta unida a la albúmina. ¿Ok? Bien, entonces, hasta ahí, hasta esta primera parte, que es lo que vemos aquí afuera del hígado, de ese dibujo maltrecho del hígado, se denomina metabolismo prehepático de la bilirrubina, ¿sí? Metabolismo prehepático de la bilirrubina. Cuando ya la bilirrubina, obviamente indirecta, por acción de la albúmina ha llegado al hígado, entra su metabolismo hepático, ¿sí? El metabolismo hepático se caracteriza por dos cosas, o específicamente por dos reacciones. Las dos reacciones tienen que ver con la glucoronización de la bilirrubina, ¿ok? La glucoronización de la bilirrubina, en la cual la bilirrubina indirecta se une con el ácido glucurónico por medio de una transferasa y se forma el monoglucoronato de bilirrubina. Sumado a eso, otra molécula de ácido glucurónico se junta y forman finalmente el diglucoronato de bilirrubina. ¿Qué es ese diglucoronato de bilirrubina? No es nada más que la bilirrubina directa, hidrosoluble y conjugada. Esos son los tres nombres que tiene esa bilirrubina, ¿no? Bilirrubina directa, conjugada o hidrosoluble. ¿Ok? Muy bien. Ahí termina el metabolismo hepático, de la glucoronización de la bilirrubina. ¿Dónde se da esto? Principalmente en los hepatocitos, ¿sí? Ahora, existen alteraciones que pueden provocar alteraciones en la conjugación de la bilirrubina o en la glucoronización de la bilirrubina. Esas alteraciones se las caracterizan como los famosos síndromes de Dubin-Johnson o de Nagar, ¿sí? El síndrome de Dubin-Johnson se basa en una ausencia de la glucoronización de la bilirrubina, ya en la cual los pacientes pierden la capacidad para glucuronizar la bilirrubina y por lo tanto ellos tienen ictericia, o sea, una coloración amarilla, pero por aumento de la bilirrubina indirecta.
¿Por qué? Porque no se metaboliza a directa. Y en el caso de los pacientes que tienen síndrome de Crigler-Najjar, que son varios tipos, eso se debe a defectos en la captación de la bilirrubina indirecta. Es diferente. En el Dubin-Johnson yo tengo alteraciones en la conjugación, o sea, en la mezcla, mientras que en el síndrome de Crigler-Najjar yo tengo alteraciones en la captación de la bilirrubina indirecta. ¿Ok? Esos son dos ejemplos de patología, ¿verdad? Bien. En el sentido normal o en el sentido fisiológico, la bilirrubina se incorpora con algo que ustedes ven ahí denominado bilis. ¿Ok? Entonces, la bilis sale, obviamente, o es eliminada. Sobre todo recuerden que la bilis se va a secretar por la vesícula biliar siempre y cuando usted tenga dietas altas en grasa. O sea, no quiere decir que cuando no come grasa no se va a liberar. Pero cuando obviamente usted come o tiene un mayor consumo de grasas y carbohidratos, la bilis va a aumentar su producción, o sea, va a aumentar su producción, ¿verdad? Bien, entonces en la alimentación en general, usted provoca la liberación de bilis para que se deposite en la vesícula y posteriormente sea liberada, pero en la bilis vamos a tener bilirrubina directa. Entonces ahí viene cuando usted se alimenta y se libera la bilirrubina directa con la bilis, viene el metabolismo posthepático, en la cual la bilirrubina directa en el intestino delgado, por acción, ¿no, verdad?, se va a transformar en urobilinógeno. Entonces, en el intestino delgado se va a transformar en urobilinógeno. Ese urobilinógeno, que tiene una coloración amarilla parecida al color del plasma, es más, por eso se da el color del plasma, ese urobilinógeno difunde ¿hacia dónde? Hacia la circulación entérica para finalmente ser eliminado por el riñón. Igual a, por eso su orina es de color amarillo. ¿Okay? Otra parte del urobilinógeno se queda en el intestino delgado y por acción de las bacterias intestinales, sobre todo en las últimas porciones del intestino grueso, este se transforma en estercobilinógeno. El estercobilinógeno es un pigmento de coloración café, marrón, ¿sí?, y que en las partes finales se transformará en estercobilina. Y eso es lo que finalmente le da la coloración o la pigmentación a su materia fecal, ¿sí? Entonces todo eso es el metabolismo posthepático de la bilirrubina, en la cual usted se va a dar cuenta que lo elimina por la orina y elimina una fracción por las heces fecales. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Respecto al metabolismo prehepático, hepático y posthepático. Si un poquito, no sé si vayan a ver en el segundo parcial, fisiología gastrointestinal, la bilis se compone de diferentes tipos de sustancias, ¿no? La primera es agua en una composición de 30-40% y lo demás son sales biliares en las que se incluyen bicarbonato, bilirrubina, ¿ya?, diferentes tipos de aminoácidos, de proteasas, ya también diferentes tipos de enzimas que degradan los carbohidratos como amilasas y también lipasas. O sea, es una mezcla de algunas cosas, ¿no?, que obviamente tiene la característica de ser o tener una coloración de color medio verduzca, amarilla o amarillo verdosa, debido a obviamente la cantidad de enzimas de sales biliares que le dan la coloración verde y la bilirrubina que le da esa apariencia amarillo verdoso, ¿ya? Pero es una mezcla de varias cosas, ¿sí? Y que obviamente tiene una consistencia jabonosa, resbalosa, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es la bilis, ¿ok? Pero la bilirrubina directa pertenece a la bilis, ¿sí? Ahora que vamos a comenzar a ver en este segundo parcial
lo que corresponde con lo que son los paneles enzimáticos para solicitar exámenes de laboratorio en los pacientes. ¿Ya? ¿Ok? Pero, ¿preguntas? ¿Ninguna? A ver, un paciente con sospechas, ya yendo más a la parte clínica, y se los digo porque obviamente cuando vean ustedes semiología, ya en los escenarios de simulación, ahí no se van a escapar con ningún docente, ustedes van a tener que solicitar esto, que ustedes están haciendo todos los martes y jueves conmigo en el laboratorio, ¿sí? Por eso ustedes deben aprenderse los valores normales y no estar como mis estudiantes que todavía están repasando bioquímica, ¿sí? Para dar el diagnóstico de un paciente, ¿sí? Entonces, ustedes solicitan esto, porque esto lo van a aplicar en cuarto y quinto semestre. Y cuando vean su examen ya clínico con el simulador, tienen que aplicar esto de aquí. ¿Ok? Y no como sus compañeros de la promoción que ya se va a ir al internado y que están recibiendo cursos intensivos otra vez de bioquímica, debido a esto, a que no le prestaron atención, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo pacientes con sospechas de enfermedades hepáticas, ¿sí? Recuerden que lo primero que debe ir a la cabeza, ¿qué cosa es? El panel hepático que constituye primero las bilirubinas, ¿sí? Sea la bilirrubina total y en este caso la bilirrubina directa. ¿Qué enzimas más yo puedo aplicar? Otras que se denominan las transaminasas, que las vamos a ver posteriormente en dos clases. Las transaminasas, la AST y la ALT. ¿Qué otra más? La fosfatasa alcalina, también la veremos más adelante. Y la gamma GT. ¿Sí? Entonces, todas esas enzimas que le acabo de mencionar pertenecen al panel o al perfil hepático. Entonces, un paciente con sospecha de enfermedad hepática que debe tener a la cabeza pedido con examen de laboratorio: bilirrubina, transaminasas, AST, ALT, gamma GT, fosfatasa alcalina, ¿sí? Y obviamente las bilirrubinas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, comenzando primero con los valores normales, ¿sí? Los valores normales del adulto, que están aquí especificados. Recuerden que el valor normal de la bilirrubina directa en el adulto es hasta 0.3. De la bilirrubina total es hasta 1.2. Ciertos laboratorios por ahí les dan hasta 1.5. ¿Ya? Pero el objetivo es que no debe pasar de 1.5. Perdón. ¿Ya? Y obviamente la bilirrubina indirecta, que es la resta, que es lo que hicieron en la clase pasada, la resta entre la total y la directa. ¿Ok? Bien. Entonces, partiendo de saberme de memoria esos valores del adulto, y bueno, ya en su último semestre, antes de irse al internado, van a ver los valores pediátricos, ¿no? Y aquí está el valor pediátrico, ¿no? Recuerden que el neonato, o sea, el recién nacido, los valores de bilirrubina pueden ser tolerables hasta 5 miligramos sobre decilitro. Y doctor, ¿por qué en los neonatos el valor es más alto? Porque recuerden que los neonatos, esto de aquí no está del todo desarrollado. O sea, su sistema de conjugación o de glucuronización no está desarrollado. Este sistema usted lo desarrolla conforme va creciendo, conforme usted va aumentando el tamaño de su hígado, conforme va aumentando el tamaño de los hepatocitos. ¿Ok? Por eso en el feto las cantidades de bilirrubina son altas. Cuando nace comienzan a disminuir hasta que llega finalmente a la edad adulta. ¿Debido a qué? Debido a que gana este proceso enzimático. ¿Ok? Bien. Entonces, conociendo ya estos valores, ¿sí? Estos valores del adulto y del neonato, ahora sí podemos hablar de algo patológico. La acumulación de la bilirrubina da una coloración semiológica en mi paciente denominada ictericia,
que es una coloración amarilla que la voy a observar primero en las mucosas, en la esclera de los ojos, la voy a ver de coloración amarilla, en la mucosa ya de la boca y debajo de la lengua, que voy a ver una coloración ligeramente amarilla, y finalmente en la piel. ¿Sí? Entonces, esos son los lugares en donde yo voy a observar la ictericia, esa coloración de color amarillo. ¿Sí? Ahora, cuando yo ya veo a alguien que tiene ictericia, yo debo inmediatamente sospechar que es un trastorno de todo este metabolismo. ¿Ya? Pero ahí mi mente debe de subdividirla y acordarme de los metabolismos de la bilirrubina. El metabolismo prehepático, el hepático y el pohepático. Muy bien. Entonces, a la ictericia, para buscar la causa de la ictericia, yo tengo que ver si es ictericia prehepática, si es ictericia de origen hepática o si es ictericia de origen poshepática. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí voy abriendo mi árbol de posibilidades de enfermedades y veo, muy bien, a ver, veo que en el laboratorio la bilirrubina indirecta está muy alta en relación a la total. O sea, que es una hiperbilirrubinemia a predominio de ¿quién? De la indirecta. Entonces, hiperbilirrubinemia a predominio de la indirecta es igual a ictericia prehepática. Entonces ahí abro corchete, como se dice, o abro en un mapa mental, ¿no, verdad? Abro corchete y digo, causas de ictericia prehepática. A la cabeza, hemólisis. ¿De dónde viene la bilirrubina indirecta? De la hemoglobina. Entonces, en la lógica yo debo de pensar, a ver, ¿quiere decir que yo tengo hiperbilirrubina indirecta? ¿Será por una hemólisis? Porque se están degradando muy rápido, ¿ya?, los glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, yo digo hemólisis. Ah, perfecto, muy bien. ¿Cómo descarto la hemólisis? Voy al hemograma completo y ¿qué voy a observar? Eso ya lo vieron. ¿Qué voy a observar? Los reticulocitos. Los Reticulocitos. reticulocitos. ¿Mande? ¿Cuánto de glóbulos rojos? Bajo. Bajo. ¿Y el de reticulocitos? Elevado. Perfecto. Muy bien. Entonces, veo eso y ya veremos más adelante. Y digo, a ver, sospecho de hemólisis. Veo en mi biometría un índice de reticulocitario alto y un índice de glóbulos rojos bajo. ¿Ok? Y ya veremos más adelante en una de las proteínas plasmáticas, la actoglobina. La actoglobina es una proteína que se encarga de captar la hemoglobina que queda libre. Entonces, índice reticulocitario alto, índice de glóbulos rojos bajo, actoglobina alta y bilirrubina indirecta alta. ¿De qué color es el caballo blanco? Entonces es una hemólisis. ¿Ok? Y eso que falta otra enzima que se denomina lactato deshidrogenasa, que también me ayuda a confirmar lo mismo. Entonces miren, solo con el laboratorio ya sospecho una cosa. Cosas más específicas, bueno, le pido un frotis de sangre periférica, en la cual voy a observar el mayor predominio de reticulocitos, glóbulos rojos desfacelados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cosas así. Pero para que se den cuenta que todo tiene que ver con esto de aquí, que son los auxiliares del mundo. Perfecto. Otra causa, los fármacos. ¿Sí? ¿Qué tipo de fármacos? Los antituberculosos, como la isoniazida. ¿Sí? Fármacos contra el cáncer o fármacos, se los denomina
inhibidores de los nucleócidos. Bueno, un tipo de fármaco que son para los pacientes con cáncer. ¿Ya? Algún tipo de fármaco, algún tipo de anticonvulsivante que está recibiendo el paciente. ¿Ok? Y finalmente, los procesos sépticos graves. ¿Sí? Procesos sépticos graves. Por ejemplo, un paciente que ya lleva en la UCI 23 días, está triplemente chocado, no sale, etcétera, etcétera, y ahora está ganando una coloración media amarillita. Ahora le hago enzimas hepáticas y me sale una bilirrubina indirecta alta. ¿Ya? Y bueno, muchas otras cosas más, me salen neutrofilia, leucocitosis, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Causas principales de ictericia prehepática. Doctor, bueno, yo en cambio veo que en mi examen de laboratorio yo encuentro una bilirrubina directa alta, una total alta y una indirecta alta. O sea, las tres bilirrubinas se encuentran altas. ¿Ok? Y veo que mi paciente también tiene una coloración ligeramente amarilla. Entonces, ahí yo sospecho, ¿ya? Entonces aquí abro paréntesis y digo, para confirmar, como las tres bilirrubinas están altas, para confirmar si existe daño hepático, ¿qué le solicito? Transaminasas. Ya las veremos más adelante. Las transaminasas son indicadoras directas de daño hepático. Y si no me creen, vaya más tarde, que ya mismo es la fiesta independiente y todo lo demás, hágase pedazos hasta las 2 de la mañana, ¿ya? Que obviamente llega un vómito hasta un Mallory Weiss. Un Mallory Weiss es un desgarro de la mucosa esofágica por vómito de repetición. ¿Ya? Y mañana hágase una prueba de sangre, un perfil hepático, las transaminasas, después de que se pegó bastantes tragos, y va a ver cómo las transaminasas se treparon. Porque el alcohol daña los hepatocitos. ¿Ya? Y va a ver, en serio, ¿ya? En serio. No lo hagan, pero obviamente algún compañero que ustedes vean que está con la dichosa muerte blanca, ¿sí? Y que le ponen una vía, sáquenle sangre, llévenlo a un laboratorio, háganle bilirrubinas y transaminasas y van a ver cómo las transaminasas están por el cielo. ¿Sí? Nunca se olviden de eso, las transaminasas son indicadores de daño hepático. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, si yo sospecho que todo esto tengo alto y le mando a hacer transaminasas y están altas, ¿dónde está el daño? En el hígado. Entonces, hay algo que me está dañando el hígado. Perfecto. ¿Qué enfermedades puedo pensar ya que me están alterando el metabolismo hepático? Vamos con las infecciones primero. La hepatitis. ¿Sí? La hepatitis de tipo A, que es la que se adquiere obviamente por la ingesta de alimentos. ¿Qué otras enfermedades? La cirrosis hepática. ¿Ya? Una vez me preguntaron, doctor, ¿la cirrosis hepática solamente se da por el alcohol? No. Existe cirrosis hepática por exceso de grasa. ¿Sí? Yo he tenido pacientes muy gorditos, pero muy gorditos, que tienen cirrosis hepática. Y nunca tomaron alcohol en su vida. Eso es lo más paradójico. Así que cirrosis hepática puede dar por exceso de metabolismo o de exceso de ingesta de grasas. ¿Ok? Masas intrahepáticas, ¿sí? Sobre todo para aquellas damas que obviamente no tienen un buen control de los anticonceptivos inyectables. ¿Ok? Característica número 1 de generar masas intrahepáticas. ¿Sí? Alteraciones de los canalículos hepáticos, como por ejemplo algún tipo de obstrucción por algún cálculo, neoplasias hepáticas, o sea, CA de hígado, y las enfermedades que obviamente mencionamos, ¿no? Síndrome de Dobin-Johnson y el síndrome de Crigler-Najjar. Y toda enfermedad que pueda generar algún tipo de daño hepático. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos
hacia acá. Y vemos que en el laboratorio ahora me salió una hiperbilirubinemia a predominio solo de directa. ¿Ya? O sea, la bilirrubina directa está elevada. La total está media elevada, por ahí normal, y la indirecta normal. ¿Sí? Entonces, si la bilirrubina indirecta está elevada, ¿qué quiere decir? A ver, pongamos aquí la lógica. Aquí se produjo la bilirrubina directa, ¿sí o no? Muy bien. Esta tiene que liberarse, ¿ok? Pero ¿qué pasa si aquí yo corto esto y no lo libero? ¿Qué pasaría? Se acumula. Se acumula, muy bien. Entonces, esta bilirrubina directa se comienza a acumular aquí. Y al acumularse, comienza a salir ¿hacia dónde? Hacia el plasma. ¿Ok? Y por eso es que yo detecto valores altos de bilirrubina directa, porque si usted se da cuenta, mire que son valores muy pequeños, muy bajos. ¿Ok? Si obviamente yo no dejo liberar a la bilirrubina directa, ¿qué quiere decir? Que yo tengo una obstrucción. Entonces, la causa más común de hiperbilirrubinemia directa provocando una ictericia posthepática, ¿cuál es? La litiasis vesicular, o sea, el cálculo a la vesícula. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Colelitiasis, recuerden que lito significa piedra. Colelitiasis, ¿qué quiere decir? Cálculo en el coledo. ¿Ok? Entonces, doctor, ¿puede haber un cálculo en el conducto cístico, en el conducto hepático o en el colédoco? Sí. Y eso puede provocar hiperbilirubinemia directa, con ictericia posthepática. Las colangitis, que son inflamaciones de la vesícula biliar, colangitis. La pancreatitis biliar, ¿sí? La pancreatitis, ¿sí? Sobre todo porque un cálculo viajó desde el conducto cístico colédoco, llegó hacia la ampolla de Vater y eso provocó aumento de la presión en el conducto de Wilson, provocando pancreatitis. Por eso se denomina pancreatitis de origen biliar, porque vino un cálculo de la vesícula, se impactó en la ampolla de Vater y eso provocó pancreatitis. ¿Ya? Y obviamente cáncer de la vesícula biliar. Si se dan cuenta que todos los conductos y páncreas. ¿Ok? Entonces, estas pueden ser las causas de una ictericia posthepática. Si yo no libero bilirrubina directa, ¿cómo van a estar las heces? Perfecto. Eso se denomina acolia. Muy bien. Entonces, en mi paciente con ictericia posthepática, aparte de que está amarillo, las heces se volverán de color blanco, denominado acolia. Muy bien. Si la bilirrubina directa invade tanto la sangre, ¿cómo va a estar la orina? ¿Vale? La orina estaría café, estaría un poco amarilla, intensa, tirando a café. Muy bien. A esa orina de color ámbar, ¿ya? Parecida a los frascos que ustedes usan de color oscuro, ¿ya? No la tienen, bueno. Una orina parecida a los frascos de color oscuro que ustedes han usado, a eso se denomina coluria. ¿Sí? Coluria. Es una orina cetrina, se le denomina. Es un color cetrino, es un color que mancha, ¿no? Ahí, bueno, ahí tienen un frasco de color ámbar, ¿no? Ahí está. De ese color ámbar, ¿sí? Sería la orina. ¿Ok? Por la bilirrubina. Por el aumento exacto de la bilirrubina directa. ¿Por qué? Porque aquí no se pudo liberar, entonces comenzó a concentrarse en la sangre. ¿Y la orina qué es? El ultrafiltrado de la sangre. Entonces, obviamente, escapa, ¿no? Entonces, características de la ictericia posthepática: hiperbilirrubinemia directa, acolia, coloración blanca de las heces, y coluria.